si leyeron algo de la unidad 6 y si vieron algo de los problemas. Pongan teoría sí, problema no. Entonces hacemos les cuento un poco, digamos, está bien. Acuérdense que el parcial entra hasta la unidad 5. Bien, no, está todo ok. Vamos entonces a hacer una breve introducción teórica de la unidad 6 para que puedan encarar los problemas. Ahí está otro compañero. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla de la pizarra. Ahí estamos. Ahí lo veo a ustedes. Y ahora el chat. Bien, entonces, en la unidad 5, lo que nosotros teníamos o habíamos hablado, se me escucha, ¿no? A pesar de la lluvia, ¿se me escucha bien? Me dicen por el chat si se me escucha bien. Sí, profe. Bien, entonces le decía, en la unidad 5 lo que habíamos visto era, habíamos hablado del campo magnético, habíamos hablado de que una partícula ubicada en un campo magnético experimenta una fuerza, habíamos visto también que qué le pasaba a un conductor por el que circulaba una corriente cuando lo ubicábamos en una región donde había un campo magnético, y asumíamos que el campo magnético era producido por imanes solamente. La cuestión, y esa es una de las experiencias que permitió ver el efecto magnético de las corrientes, es que las corrientes eléctricas generan en su entorno la aparición de un campo magnético. Ese fenómeno fue observado por Ørsted, que lo que había hecho Ørsted es, puso un conductor, digamos, como el que yo le estoy mostrando acá, un pedazo de alambre, conectado a una batería, y en un plano, vamos a suponer que este es un plano que es atravesado por el alambre, yo le voy a cortar el dibujito acá, a ver, me va a borrar todo, no importa. Por acá está entrando, y por acá sale, ahí se nota que en este punto está atravesando a esta hoja de papel, y lo que había hecho Oerter es colocar una brújula que al no circular corriente apunta hacia el norte, colocó varias, digo, ¿no? Apunta hacia el norte la brújula, suponiendo que el norte esté de este lado, y lo que observaba era que cuando cerraba el circuito, estas agujas de las brújulas lo que hacían era orientarse, mostrando que en el entorno de esta corriente, vamos de vuelta ahí a la brújula, se reorientaban, digamos, hacia un lado o hacia otro, en función si la corriente iba en este sentido o iba en sentido inverso. Si la corriente bajaba, por ejemplo, esta brújula, en vez de apuntar para este lado, apuntaba para el otro lado. Entonces, eso fue lo que a Ørsted le permitió deducir, digamos, que las corrientes generan un campo magnético como el de los imanes. Más adelante, digamos, esto que yo le estoy comentando fue lo que permitió de alguna forma modelar el comportamiento del campo magnético, porque fíjense que está todo encadenado, ¿no? Y nosotros en el curso de física, yo le había dicho, vemos en el mismo orden cronológico que se fueron saliendo los descubrimientos, por decir así. Por eso toda la parte de electrostática está primero. Cuando Volta inventa su pila, se empezaron a poder hacer pruebas con corrientes eléctricas estacionarias, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, y el tema de la generación
de campo magnético a partir de corriente permitió empezar a modelar el comportamiento del campo magnético, porque evidente que si yo aumento la corriente, aumenta el campo, si disminuyo la corriente, disminuye el campo. Entonces yo puedo generar un campo magnético como a mí más me plazca, variando la corriente esencialmente. Les decía, más tarde, Biot y lo que hicieron fue modelar el comportamiento de la corriente y dijeron lo siguiente, que si yo tengo un conductor por el que circula una corriente I, por el que circula una corriente I, y sea esto de acá que voy a dibujar en color rojo, esto de acá, esto es lo que se llama una porción del conductor que lleva corriente, que yo voy a llamar I diferencial de L. I diferencial de L se llama elemento de corriente. Entonces, Biot y Savart lo que hicieron fue encontrar la relación entre este elemento de corriente a una distancia R de este punto P. Si acá definimos un versor R0, el diferencial de campo magnético que genera ese elemento de corriente es igual a mu0 sobre 4pi y diferencial de L versor R0 sobre R cuadrado. Esta expresión es la que se conoce como ley de Biot y Savart. Fíjense qué es lo que me dice esta ley. Primero, que la dirección de este vector diferencial de B es perpendicular. Ese es el diferencial de campo magnético en P, exactamente. Ese es el diferencial del campo magnético que genera este elemento de corriente en este punto. Luis. Entonces, la primera es que la dirección, todavía no dije el sentido, la dirección de este diferencial de B es perpendicular al plano del elemento de corriente y del versor R0. Fíjense que en este dibujo estos dos vectores están en el plano del video que ustedes están viendo. Quiere decir que la dirección del diferencial de B es perpendicular al plano de la pantalla de su computadora celular. Y el sentido se lo saca por la regla de la mano derecha, es decir, ustedes ponen el elemento de corriente en el dedo índice, el R0 en el dedo mayor, y el pulgar le va a dar la dirección del diferencial de B. En este caso, el diferencial de B es un vector entrante que tiene esta dirección y sentido. Esa es la dirección del diferencial de B en esa parte. Si yo quiero calcular el campo magnético que genera todo este hilo en este punto, lo que voy a tener que hacer es analizar la contribución de todos los elementos de corriente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo este otro elemento de corriente acá, I diferencial de L, acá también va a estar la distancia R para este elemento y el R0 va a estar acá. Entonces, ¿para dónde va a lo largo de toda la línea? Dice acá Luis, claro, integrar a lo largo de toda la línea. Entonces, en este caso, fíjense, ¿para dónde apunta el diferencial de B que genera este elemento? Apunta para el mismo lado que el rojo que habíamos visto hoy. O sea, mientras la línea que lleva corriente está en un plano, como en este caso pasa con este dibujo que yo le hice en el plano del video, todas las contribuciones de este lado del conductor van a apuntar siempre para el mismo lado y se van a terminar adicionando una con otra. Es decir, el diferencial de campo magnético que genera este elemento va a tener la misma dirección que este otro de acá. Ahora fíjense una cosa, si yo tengo un elemento de corriente que esté, o sea, de este elemento de corriente, vamos a analizar ahora, pero que esté, yo quiero calcular la contribución ahí, o sea,
para dónde apunta el campo magnético en ese punto. Por ejemplo, entonces, esta vendría a ser mi distancia R, acá está el R0, este es el I diferencial de L, como dice Marcelo acá en el chat, dice, en este caso, el diferencial de B sale, es decir, todos los elementos o todos los elementos de campo, si ustedes quieren, o los diferenciales de campo magnético de este lado del hilo que lleva corriente van a ser salientes y todo lo de este lado van a ser entrantes. Presten atención para dónde está circulando la corriente. Pero les digo eso porque fíjense qué pasa si ahora mi corriente circula en sentido contrario, o sea, hago que la corriente circule para este lado. Y yo quiero saber la contribución de este elemento de corriente, que va a estar para allá ahora, en este sentido, el I diferencial de L. Y si es una curva cerrada, pregunta acá Luis, ahora te muestro, Luis, aguantame un cachito. El diferencial de B va a seguir teniendo esta expresión y su dirección, ojo, no el sentido, la dirección va a seguir siendo perpendicular al plano que forman I diferencial de L y R0. Ahora, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, tienen I diferencial de L, R0, pongan su mano si quieren arriba de la pantalla, y para dónde va a estar apuntando el diferencial de B de color rojo acá en este punto. Para adentro, va a ser saliente, va a ser saliente, como dice ahí Luis, y de este lado, ¿cómo va a ser? Si yo quiero saber la contribución de este elemento I diferencial de L, acá está el R y acá está el R0. Acá va a ser entrante. ¿Se acuerdan hoy cuando yo les había comentado del experimento de Oersted, digamos, que yo invertía el sentido de la circulación de la corriente y las brújulas se reorientaban en sentido contrario? Entonces, ¿qué pasa? Como dice acá en el chat Luis, ¿qué pasa cuando yo tengo una curva cerrada, por ejemplo? Una curva cerrada, a efecto de que tenga linda pinta mi desarrollo, sería la de una espira circular, por ejemplo. Yo podía haber hecho todo el contorno cerrado, pero de alguna parte tiene que venir la corriente y por algún lado se tiene que ir. Por eso es que tiene esta aberturita de acá, porque por acá está viniendo la corriente y hace este recorrido. Por ejemplo, entonces supongamos que esto es un círculo de radio R. De radio R. Y yo quiero, fíjense cómo se hace en este caso esta espira de radio R para calcular el campo magnético total. Es uno de los ejercicios que está en la guía y está explicado en un video, por eso les cuento. Saliente, está bien, pasaría de un lado, sería entrante, y en el otro saliente. Profe, mirá, vamos a mirar acá, Matías, qué es lo que pasa. Mirá. Entonces, por ejemplo, yo tengo este elemento de corriente y diferencial de L. Acá este va a ser la distancia R minúscula, que fíjense que en este caso es igual a R mayúscula, porque es el radio de esta circunferencia. Y el R0 está metido acá. Fíjense que el I diferencial de L es tangente al contorno de esta circunferencia y el R0 tiene dirección radial. Así que el ángulo que forman entre los dos vectores de acá es de 90 grados. Entonces, esta expresión de acá, la de la ley de Biot-Savart, si uno va a trabajar con los módulos, fíjense que esto va a ser igual a mu0 sobre 4pi y diferencial de L. R0, el módulo de R0 es 1, porque es un versor. Me va a quedar multiplicado por el seno de 90, que también es 1, dividido R al cuadrado. Fíjense que no pongo R minúscula, porque acá ya dije
que la distancia al punto es la misma, el mismo radio de esta espira circular. Ahora, si yo tengo, fíjense, hoy yo le decía, si yo tengo este otro elemento acá, vamos a hacerlo con un color distinto, si yo tengo este otro elemento acá, I diferencial de L, ¿cómo va a ser la contribución? La expresión al no variar el ángulo, claro, se hace máxima la expresión ahí. ¿Cómo es el diferencial de campo que este elemento de corriente genera en este punto, el verde digo, en relación al de color rojo? ¿Cómo son? En dirección y sentido, para ser más preciso. ¿Me entendieron la pregunta que le hice todo? Iguales, es decir, iguales se interpreta que están apuntando inclusive para el mismo lado. ¿Para dónde apunta el campo magnético que genera este elemento de corriente en este punto de acá? Saliente. Y este de acá, el de color verde, también saliente. O sea, cada uno, digamos, cada uno de estos va a ir generando un diferencial de campo magnético que se va a agregar al inmediato, anterior o posterior. Si yo tengo acá otro elemento de corriente y diferencial de L, también me va a generar un diferencial de campo magnético saliente en ese punto. Quiere decir que el campo magnético total yo lo voy a tener por integración del diferencial de B, es decir, la integración de mu0 sobre 4pi por i sobre r cuadrado de la integral de diferencial de L. Fíjense que saqué todo esto de adentro de la integral porque mu0, i, 4pi y r cuadrado son todas constantes. Ahora, esta integral de diferencial de L que tengo acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Sumá todos los diferenciales de L a lo largo de todo el contorno. ¿Qué es lo que voy a tener cuando sume todos los diferenciales de L a lo largo del contorno? El perímetro de esta circunferencia de radio R. Así que esto va a ser igual a mu0 por i por 2pi por r sobre 4pi r al cuadrado. Acá voy a poder cancelar este r con este de acá, este pi con este pi, este 4 con este 2, acá me va a quedar un 2, entonces, y el resultado del campo magnético que genera una espira en su centro va a ser mu0 por i sobre 2r. Ese es el campo magnético que en el caso de una espira que se obtiene por la integración de la ley de Biot-Savart. También van a tener, para el caso de un hilo infinito recto, para el caso de un hilo infinito, a una distancia r del mismo, la expresión del campo magnético va a ser igual a mu0 por i sobre 2pi por r en este caso, donde r es la mínima distancia entre el hilo infinito que lleva corriente y el punto donde yo estoy calculando el campo. En este caso, voy a tener un campo que es entrante. Mu0, que es una constante que aparece bastante repetida, mu0 es lo que se llama permeabilidad del vacío, y su valor es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper. Ese es el valor de la permeabilidad del vacío. ¿Me siguieron hasta acá? Me dicen por el chat si me entendieron. Sí, profe. Bien, fantástico. Entonces, vayamos a agarrar un ejercicio ahora de la guía, donde vamos a usar seguramente esta expresión de acá, como para hacer algunas cuentas, y en algunos casos usaremos esta expresión de acá. Fíjense que estas dos expresiones del campo magnético se obtienen por integración de la ley de Biot y Savart, que era esta,
en función de la geometría del conductor por el que lleva corriente. Este es el caso para una espira en su centro, en el centro, y este es el caso para un conductor a una distancia R del mismo. Se supone que esta distancia R, le decía hoy, es la distancia perpendicular a ese hilo infinito. ¿Mm? Esto que yo le estoy comentando está bastante más explicado en la teoría, sino que estamos yendo un poquito más rápido, digamos, para que podamos hacer algunos de los ejercicios de la guía. Entonces, vamos a la guía, a ver un poquitito, tenemos un cachito. 2 segundos. Ahí estamos. Ahora le comparto la guía. Esta. Ahí está. Ven ahí el enunciado del problema, ¿no? Avísenme si se ve o si no se ve. Yo voy a sacar, voy a poner la pantalla completa. Ahí estamos. Para que me quede más espacio para escribir. Bien, fíjense en este problema de acá. Dice, el problema número 1, dice, dice, calcule la magnitud del campo magnético en un punto 100 centímetros de un conductor infinitamente largo y delgado, de sección despreciable, que lleva una corriente de 1 ampere. Esa es la primera parte. Entonces, vamos a teatralizar el problema, decía un profesor. Es decir, vamos a hacer un dibujito. Tenemos un conductor. Este es mi conductor largo. Cuando dice así, como el enunciado acá, un conductor infinitamente largo y delgado, está asumiendo que es un hilo infinito. Y este conductor lleva una corriente, en ese sentido, vamos a suponer que lleva la corriente, no dice nada de para dónde apunta la corriente. Esta es la interpretación que yo le estoy dando. Vamos a suponer que esta es la corriente I, que es de 1 ampere. Y quiere saber la magnitud del campo magnético en un punto a 100 centímetros del conductor. O sea, si yo tengo esta distancia de acá, yo quiero saber el campo en este punto. Podría haber elegido también del otro lado, pero esto como para que ustedes se familiaricen con esto que estábamos viendo hoy. Entonces, nosotros ya sabemos, porque se lo expliqué hace un ratito, que el campo magnético que genera este hilo, la expresión va a ser mu0 por el valor de la corriente que lleva el hilo sobre 2pi por r. Acuérdense que esta expresión sale de la integración, que eso está explicado en el video, de esta ley. Que era la ley de Biot-Savart. Acá tenemos que saber para dónde va el campo magnético en este punto. Y acá basta con que yo sepa la contribución de un elemento de corriente de este hilo para que sepamos que el resto de los elementos de corriente van a terminar apuntando para el mismo lado. Entonces, voy a tomar uno solo. Vamos a suponer que este es mi I diferencial de L. Este va a ser la distancia R y este va a ser el R0. Fíjense que si ustedes aplican la regla de la mano derecha con este, le va a dar un campo magnético en este punto, que como dijo recién ahí Marcelo, es un campo magnético que entra. O sea, si este diferencial de B es entrante, este B que sale por integración en el mismo punto, también va a ser entrante. ¿Me entendieron todos hasta ahí? Ahí está. Vamos a hacerle ingresar a uno de sus compañeros. Ahí está. Bien, 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 bien. Entonces, si esto lo metemos en la calculadora, digamos, esto va a ser mu0, que yo dije
4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper, multiplicado por la corriente que lleva el hilo, que es 1 amper, dividido 2pi por la distancia, que son 100 centímetros, o sea, sería 1 metro. Esto va a ser igual. Y acá puedo, antes de meter mano en la calculadora, puedo analizar qué se simplifica. Este amper de acá se cancela con este amper de acá, este metro de acá se cancela con este metro de acá, este pi se cancela con este pi, y este 4 con este 2. O sea, esto me va a quedar un 2 ahí, y eso me va a quedar ahí, y fíjense que ahí nomás el resultado me da 2 por 10 a la menos 7, y fíjense que esta sola quedó sin cancelar, 2 por 10 a la menos 7 Tesla. Fíjense que lo que nosotros podemos también, a partir de esta expresión, es que el campo magnético crece con la corriente. Si yo quisiese, ¿se acuerdan, no? Y que le decía el tema de modelar con los campos magnéticos. Si yo quiero hacer un campo más intenso, un campo magnético más intenso a una distancia de 1 metro, ¿cómo puedo hacer? Y tengo que aumentar la corriente. Tengo que conectar mi circuito a una fuente de mayor tensión para tener una corriente más fuerte. Y si no puedo aumentar más la corriente y quiero tener un campo magnético más intenso, pues elijo aquello exacto, con lo que estoy trabajando más cerca de lo que lleva corriente para ver el efecto más intenso del campo. Si ustedes hacen una gráfica del campo en función de la distancia, le va a dar una cosa así. Esto es B en función de R para esta formulita que estamos viendo acá. ¿Se entiende esto que estamos haciendo? Acá no hay mucha variedad para el tema de corriente. Nosotros en la guía van a ver que hay espiras circulares y ¿cómo es? Y hilos infinitos. Y medio que de ahí, a la hora de ejercicio, digamos, de superposición de campos, no sale de eso, digo. Hay hay un ejercicio de la guía, por ejemplo, que a ver si lo pueden interpretar, que es el siguiente. Dice, por ejemplo, si yo tengo esta espira circular, que lleva una corriente I, acá, un ejercicio para integrar lo que vimos hasta ahora. Y tengo el campo magnético en este punto, que yo sé que acá el campo magnético sale, y habíamos visto que el V era igual a mu0 por I sobre 2R. ¿Se acuerdan que eso habíamos visto hace un ratito? Bien, ahora, supónganse, la pregunta que les hago es la siguiente. Supónganse que yo tengo un hilo infinito que lleva una determinada corriente. ¿Cómo yo tengo que colocar el hilo para que me anule el campo magnético en el centro de la espira? No sé si alcanzaron todos a escuchar mi pregunta. ¿Me escucharon todo lo que dije, no? Si yo tengo un hilo, tengo una espira por la que circula esta corriente ahí, y tengo un hilo que lleva una determinada corriente, en este sentido, por ejemplo, así. ¿Cómo yo coloco el hilo para este hilo que lleva una corriente ahí, digamos,
para que anule el campo magnético en el centro de la espira. Claro, acá dice Marcelo, tendría que ver para qué lado va la corriente. Supongamos este de acá, o sea, el hilo infinito debe marcar 2 puntos, este el punto A y este el punto B, por la flecha, o de A hacia B. Lo pondría arriba del círculo, dice, o sea, lo pondría acá. Si nosotros seguimos asumiendo que la corriente de este hilo va para aquel lado, este hilo en este punto, si lleva la corriente para allá, va a generar un campo magnético entrante. Por eso lo hago en color rojo, para que sepan que es el campo magnético del hilo rojo. Ahora, Marcelo dice que lo pondría arriba del círculo. ¿Hay algún otro de ustedes que tenga otra opción diferente a la respuesta que dio Marcelo? Dice Joaquín, del lado derecho también, mirando hacia abajo. Si yo coloco el hilo acá, dice, así, también llevando corriente hacia abajo. Eso es lo que entiendo que me quisiste decir, Joaquín. Bien, o si coloco ese hilo infinito, ya no voy a usar más recta, sino voy a usar ahí, acá, también pasaría lo mismo, o si lo coloco acá, también pasaría lo mismo, o inclusive si coloco en esta dirección el hilo, también haría lo mismo. O sea, puedo ubicar en cualquier lugar alrededor, siempre buscando que ese hilo, digamos, genere un campo magnético entrante. Y si yo quiero hacer circular la corriente para el otro lado, ¿habría algún lugar, digamos, que haga nulo? Y medio que es lo mismo, digamos. O sea, si yo hago circular la corriente para el otro lado, tendría que bajar al hilo y ponerlo así, digamos, para que me genere un campo magnético entrante en ese punto. No sé si se entiende esto último que dije. Si yo tengo un hilo que lleve corriente así, ¿dónde lo tengo que poner, digamos, para que me anule el campo? Evidentemente lo tengo que mover al lugar para que me genere un campo magnético entrante en ese punto. ¿Y cómo yo voy a saber a qué distancia tengo que calcular, tengo que ubicar ese hilo? Y tengo que hacer que el campo de la espira sea igual al campo del hilo. Es decir, que mu0 por i sobre 2r sea igual a mu0 por I', porque acá no dijimos ni los valores de la corriente ni nada, sobre 2pi por R. Si yo despejo el valor de R acá, me va a dar la distancia a la que debo colocar el hilo para que anule el campo ahí. ¿Me entendieron toda la explicación de este problema que no está en la guía, pero que es bastante integrador, digamos, del tema de cómo juegan las corrientes que llevan los hilos? Es decir, a ver, voy a tratar de hacer un dibujito que sea, supóngase que yo tengo este sistema de referencia que tiene a los fines de ubicarnos, ahí, y así, y que tengo un hilo que lleva la corriente que coincide con la dirección de uno de los ejes. Vamos a rotular nuestros ejes. Este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y y este es nuestro eje Z. Y este hilo lleva una corriente que es hacia arriba. Entonces, fíjense, imagínense que yo este hilo lo veo el plano ZI. Entonces, si veo el plano ZI, voy a tener que el campo magnético, por ejemplo, en este punto de acá, va a ser perpendicular
o va a tener, mejor dicho, la misma dirección del eje de las X, de este otro lado de acá. El campo magnético que genera ese hilo va a tener la dirección del eje de las X, pero en sentido contrario. Si miro mi hilo desde el plano XZ, en este punto de acá, el campo va a tener esta dirección. Menos de 1 minuto me dice. Y si miro desde este eje, digamos, la continuación del eje de las X, el hilo va a tener esta dirección a Z. ¿Se entiende mi dibujito? Ya termina el tiempo. Sí, profe, es como que vamos variando el punto P, nos vamos moviendo de un punto al otro. Exacto. Nos estamos moviendo en cada uno de los planos. Ahora abro una sesión nueva y vuelvo a hacer un dibujito parecido a este, pero visto de arriba. A ver, vamos a abrir la sesión nueva. Voy a hacer la captura de pantalla antes de que se me cierre la sesión. Entonces, les decía, este era el dibujito que estábamos viendo hoy. O sea, si yo veo este dibujo de arriba, voy a tener, por ejemplo, este es mi eje Y, este es mi eje X, mi hilo estaría acá. Y las direcciones, vamos a rotular para que quede bien el dibujo como veníamos haciendo recién. Esto vendría a ser X, esto vendría a ser el Y. Y las direcciones del campo magnético en este punto de acá sería hacia arriba, hacia acá, hacia acá y hacia acá. ¿Se entiende mi dibujito? Ahora, aprovechando que tenemos este dibujo, acuérdense, acá está la corriente, que en este caso es saliente, o sea, está yendo hacia ustedes. Imagínense la siguiente situación ahora. Y lo voy a dibujar con este. A ver si lo puedo dibujar medianamente así. Ahí está, una cosa así. Esto que yo definí acá, en este dibujo, es un contorno cerrado. Entonces, estamos de acuerdo con que, si bien yo dibujé los campos magnéticos en esos 4 puntos de ese contorno circular, en los otros puntos, digamos, en cualquiera de los otros puntos, el campo magnético tendría esta dirección para ese punto de ahí, esta dirección para este punto de acá, esta dirección para este punto de acá, y esta dirección para este punto de acá. Es como que siempre a esta trayectoria de color negro, el campo magnético es tangente. Ahora, nosotros ya sabemos inclusive cuánto vale, cuál es la expresión del campo magnético. Sabemos que el campo magnético es igual a mu0 por I, por el valor de la corriente, sobre 2pi por R, donde R es esta distancia, o si ustedes quieren, esta distancia de acá es el R. Ahora, definamos sobre este contorno R un diferencial
de longitud. Vamos a hacerle con un color rojo. Un diferencial de longitud ahí, el rojo representa un diferencial de longitud, es decir, acuérdense que eso es finito, yo lo estoy haciendo tangente a la trayectoria en cada uno en el mismo lugar donde está dibujado el campo magnético. Ahí. Fíjense, ¿a qué sería igual la integral del producto escalar de B por diferencial de L a lo largo de esta trayectoria? Es decir, si yo este diferencial de L y este B que está acá, si empiezo a hacer el producto escalar en este punto y le sumo al de este, le sumo al de este, le sumo al de este y así sucesivamente, ¿qué es lo que me da el resultado? Bien, fíjense, hagámoslo. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a la integral de B por diferencial de L, y fíjense que el ángulo que forman todos los puntos del B con diferencial de L es de 0 grados, así que me va a quedar multiplicado por el coseno de 0, que es 1. Por eso pongo el módulo de B y el módulo diferencial de L. En algún momento vamos a tener el perímetro del círculo, que es lo que dice Marcelo en el chat. Y esto, fíjense, ¿cómo es B en todos los puntos que están a la misma distancia R? Tiene el mismo valor. Es decir, que B es constante, así que esto va a ser igual a B por la integral de diferencial de L. Me va a quedar mu por la corriente, dice Marcelo. Esto acuérdense que yo estoy haciendo la cuentita en una trayectoria cerrada. Nosotros dijimos que B es constante y su valor es mu0 por I sobre 2pi por R. Esto es el valor de B. Y la integral de diferencial de L me dice suma todos los diferencial de L a lo largo de todo el contorno. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener el perímetro de esta circunferencia de radio R. Exacto, gracias, Ampere dice. Esto va a ser igual a 2pi por R. De acá voy a poder cancelar este con este, y esto va a ser igual a mu0 por I. Es decir, la integral de B por diferencial de L es igual a mu0 por I. Esta expresión se llama la ley de Ampere. ¿Y qué es lo que dice la ley de Ampere en palabras, digo? La ley de Ampere dice que la circulación del campo magnético a través de una trayectoria cerrada, ¿qué es la circulación? El producto de B por diferencial de L, parecido a lo que nosotros decíamos cuando hablábamos de la ley de Gauss, de flujo. En este caso, diferencial de L es un elemento de longitud, no es un elemento de superficie. Y al producto de B por diferencial de L se le llama circulación. Entonces, la circulación del campo magnético a través de una trayectoria cerrada es igual a mu0. Si hubiese varias corrientes enlazadas, esto sería mu0 por la sumatoria. Entonces le decía, la circulación del campo magnético a través de una trayectoria cerrada es igual a mu0 por la sumatoria de las corrientes que atraviesan el área definida por el contorno cerrado. Qué palabrita, ¿no? Entonces, va a ser igual a mu0, o a la permeabilidad del vacío, por la sumatoria de las corrientes que atraviesan la superficie definida por el contorno cerrado. ¿Cómo yo sé cuándo tomar corriente positiva y cuándo tomar corriente negativa? El sentido de la integración, fíjense cómo van los diferenciales de L. Si ustedes colocan los 4 dedos de la mano menos el pulgar en el mismo apuntando para el mismo lado que este diferencial de L, vuelvo a repetir, si ustedes colocan los dedos de la mano, excepto el pulgar,
en la misma dirección de este diferencial de L, la dirección del pulgar le dice cuáles son las corrientes positivas. Y en este caso, las corrientes positivas son las salientes. ¿Se entendió esto que le comenté recién? ¿Mm? Me dicen por el chat si me entendieron. ¿Mm? Bien. Entonces, otra cuestión acá es que no importa la forma de la superficie, siempre que encierre la misma corriente, la circulación va a quedar lo mismo, porque fíjense, si yo aumento el radio de esta superficie, fíjense acá, en esta expresión que hicimos acá. Acá. Si yo aumento esta superficie, esta trayectoria circular, si en vez de elegir esa, elijo, por ejemplo, esta de acá, opa, no era así. Si elijo esta de acá, ahí, fíjense que en esa superficie aumenta R, porque depende del radio, pero también disminuye en la misma proporción el campo magnético cuando yo haga el cálculo de B por diferencial de L a lo largo de esta trayectoria. Y siempre me van a terminar dando el mismo valor. Entonces, el valor de la circulación del campo magnético es independiente de la forma y el tamaño de esa trayectoria, siempre y cuando sea atravesada por la misma corriente. Es decir, por ejemplo, si yo hago ahora, ¿cuánto va a dar la circulación del campo magnético para esta corriente si yo hago esta como trayectoria cerrada? ¿Cuánto va a dar? En esta trayectoria, la integral de B por diferencial de L. ¿A qué va a ser igual? Ahí me contestas por el chat. No es que es B perpendicular. Fíjense, ¿cuánta corriente encierra esta trayectoria de color verde? Pero en este caso de la trayectoria de color verde, ¿cuánta encierra? No atraviesa la corriente. Entonces, ¿cuánto vale esta cantidad en ese caso? ¿Qué va a ser igual? Entonces, ninguna. ¿A qué va a ser igual numéricamente cuando decimos ninguna? A cero, correcto, porque no encierra ninguna corriente. ¿Estamos? Bueno, chicos, vamos a hacer hasta ahí la clase de hoy. Los ejercicios de estos están ya resueltos en la guía. Cualquier cosa, me contactan por el chat, así como venimos haciendo siempre. Cualquier duda con los ejercicios. Había un par de ejercicios ahí que ya están corregidos. Y acuérdense otra cosa más, antes de responderte, Marcelo, que todo lo que sea corrección de ejercicio de la guía, la actualización de los vínculos siempre va a figurar en el grupo un poco de mod, les digo, para que tengan en cuenta. Porque si ustedes entran, a ver, dice, Marcelo me estaba por hacer una pregunta y acá Guarnier me dice, profe, ¿puede pasar ejercicios de parciales por el grupo? Sí. ¿Vos te acordás, Ignacio, que yo les había pasado un modelo de parcial? ¿Les puedo pasar otro modelo? ¿Cómo te fue con ese modelo de parcial? ¿Lo hiciste? ¿Lo llegaste a hacer? Bien, entonces. Está bien, sí, le voy a pasar otro, no hay problema. Le paso. Y también, pero no tenía ejercicio de la unidad 5 y 4. La 4, qué raro. De la 5 sí te puedo decir, porque eso, cuando hacíamos el cursado presencial, generalmente la poníamos en la unidad, en el segundo parcial. Para que se queden un poco más tranquilos, otra cosa, digamos, es, eso ya lo vamos a comunicar en breve, pero la semana que viene nos vamos a dar temas nuevos, le vamos a dejar para que preparen el parcial, de manera de que se presente la mayor cantidad de gente posible, digo, al parcial, ¿no? Después vemos cómo nos arreglamos con las otras unidades. Así que bueno, métanle plomo, chicos, nos vamos a estar... El parcial, yo lo estoy queriendo tomar a las 12, Maricel, a la hora de comer, porque esa hora es seguro
que nadie se va a conectar. Yo ya hablé con la encargada del campus de la facultad y me dijo que por ahí, ni nosotros, yo hablé con ella porque yo me quiero asegurar de que nadie esté usando el campus. Me dijo que es imposible que se cuelgue el campus. Ya eso de colgarse ya no existe más porque toda la información del campus ya se subió a la nube, me dijo la responsable. Así que bueno, lo vamos a rendir el sábado probablemente a las 12. Después veremos cómo, acuérdense, esta semana que yo les doy, la semana que viene, no va a significar que tengamos que apretar un poco en las semanas que vienen. Así que bueno, eso nomás también les quería preguntar y después les voy a comunicar oficialmente por el grupo de WhatsApp esto que les termino de decir. Pero la idea es que se presente la mayor cantidad de gente a rendir. O sea, lo otro es que, bueno, la semana que viene va a ser teórico-práctico, sí, Freddy, va a ser teórico-práctico. La otra cuestión es que la semana que viene seguramente ustedes van a estar haciendo consultas y va a haber consultas que lamentablemente nosotros no la vamos a responder porque van a venir 50 compañeros con 50 preguntas diferentes y algunas que la vamos a poder responder y otras que no. Para eso nos vamos a juntar en el horario de la clase de problema a responder dudas, digo, ¿no? Entiendan un poquito que es por ahí complejo de manejar la duda de 40 alumnos. Hoy había 38 en la consulta de laboratorio, así que estimo que más o menos en esa cantidad va a haber de gente que rinda. Así que haremos lo que podemos para poder responder las dudas de ustedes. Así que bueno, chicos, cortamos acá y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el viernes. Vamos a tratar de ver esta guía, la guía 6, y de completar. A ver, ¿va a ser teórico-práctico? Me pregunta, eso ya respondí que sí. Marcelo, decime, profe, me decís. Decime qué te pasó. Sí. Ayer rendí el cuestionario y había una pregunta que decía si yo dejaba colgando un resorte del techo. Sí, esa pregunta tengo que corregirla. Y bueno, me salió mal porque puse que no variaba porque pensé que al no haber peso nada en el alambre no había fuerza que lo estire o lo... Vos acordate, si vos tenés, a ver si me entendés. Mirá, quería saber cómo analizarlo. A ver, ¿cómo? Sí. Viste que vos en tu resorte, vamos a suponer que vos tenés, te voy a tratar de hacer el dibujo acá. Este es uno de los hilos del resorte y acá está el otro, digamos. Esto vos entendés que trata de ser el dibujo de la sección de esto que es así. Yo te estoy dibujando este y este. Si este y este llevan corriente en el mismo sentido, ¿qué va a aparecer entre estos dos conductores? Ahí justo se fue, parece. A ver, se está metiendo ahí. Sí, profe, entiendo la fuerza. La fuerza va a si ir vos tenés para dos conductores, ¿hacia qué lado? La fuerza va a ir para hacia arriba, ¿sería? Hacia arriba en este y hacia abajo en este de acá. Yo hago el análisis de recién de usted dijo con la palma de la mano sería menos el dedo gordo, sí. Iría para arriba la fuerza del alambre de cada uno de los alambres. Es como que se pegarían. Entonces, no, si vos tenés esto, fíjate en este dibujo, vos ves el dibujo que te estoy haciendo, ¿no? Sí. ¿Viste que esta es la dirección de la fuerza? ¿Sí o no? Entonces, sí, inversa a lo que yo acabo de decir, sería se separaría. Se separaría. Se terminaría estirando el resorte. Perfecto. Está ahí. Marcelo, te hago una pregunta, antes que me pregunte otra cosa vos. ¿Vos saliste mal por esta pregunta en el cuestionario? ¿O exacto. La pifiaste nomás en esta? No, con tanta mala suerte acerté 5 de las 10. Está bien, no te preocupes.
No te preocupes, yo te corrijo esta y te valido como correcta, porque está mal puesta en el cuestionario, así que no te hagas drama. Ah, perfecto, sí, pues la otra salí mal por cálculo nomás, pero bueno, está, entonces Bien, no está hago bien, el recuperatorio, profe. No. Yo te voy a pedir después que me mande por privado para recordarme, para que te cambie la calificación del cuestionario. Perfecto, está, gracias, profe. Porque si no, viste, con 50 cosas que estamos con el parcial, haciendo el diseño del parcial y qué sé yo, por ahí nos podemos olvidar, me puedo olvidar de hacer la corrección. Así que te pido que me lo recuerde y que si no ves corregido, me lo vuelva a recordar. Por Perfecto, favor. Al fin del cuatrimestre se lo recuerdo, por cualquier cosa. No, o sea, si vos no ves que en 2 o 3 días yo no te corrijo, volvémelo a recordar hasta que, porque si no... Perfecto. Está. No esperes hasta el final del cuatrimestre, digo. ¿Estamos? Está, gracias, profe. Listo, Marcelo. Bueno, chicos, nos estamos viendo con el resto.